La sombra de dos de nuestros más grandes escritores va a planear hoy sobre el mundo que viene. Vamos a hablar de Tomás Morales, cuando se cumple el año que viene un siglo de su fallecimiento, y lo haremos con Osvaldo Guerra, uno de los mayores estudiosos de su obra. Y por supuesto estamos en el año galdosiano y también nos ocuparemos de Benito Pérez Galdós, pero un Galdós diferente, enamorado y teatralizado, a través de Emilio Gutiérrez Cava. Y recibiremos en nuestro plató del mundo que viene a Yanara Espinosa, Papaya, que en estos días anda ultimando su nuevo disco y también presentando un proyecto editorial en el que, según ella, caben todo tipo de voces. Hablaremos con todas esas personas, charlaremos y conversaremos enseguida, aquí, en el mundo que viene. Tan solo un año de diferencia separa el centenario del fallecimiento de dos de nuestros más importantes autores literarios. El destino ha querido que sendas efemérides tengan que compartir protagonismo con una pandemia que a veces deja poco espacio para celebrar a los nuestros. El programa de hoy se ocupa de ambos desde perspectivas diferentes. Por un lado, conversaremos con uno de los grandes de la interpretación, que llega a Canarias para ponerse en la piel de un Benito Pérez Galdós bajo el influjo del amor. De Tomás Morales hablaremos con un filólogo y poeta que ha dedicado parte de su carrera a estudiar y reivindicar su vida y obra. Fuera de conmemoraciones centenarias, recibiremos también a una cantante y compositora que dejó Canarias para buscar agua en Marte, o lo que es lo mismo, buscar talento latente a la espera de ser descubierto. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Lo abro ya, ¿no? ¿Eh? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Emilio Gutiérrez Cava. ¡Ay! Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañanas, no se sabe bien nunca en qué momento estamos del día. En el mundo de la televisión mejor dejarlo indefinido y que la gente lo vea ya, y más ahora, Emilio, que la gente, sabes que la televisión ya la está haciendo a su medida, ¿no? Sí, casi a su horario, ¿no? En realidad, eso está bien. Eso cada cual que elija sus tiempos. Dice tu biografía, Emilio, que tú naciste en medio de una gira teatral, o sea, vamos, que es ADN teatrero puro, ¿no? ¿Cómo lo llevas en un año en el que el teatro también lo ha sufrido, evidentemente, y se ha parado tanto? Por suerte no del todo, pero se ha parado tanto. Pues hombre, ha sido un año muy desconcertante, ¿no? Y para todos nosotros es un año duro en tanto y cuanto que, claro, hemos visto a muchísimas compañeras y compañeros con muchísimos problemas de trabajo, problemas económicos, y eso naturalmente siempre nos afecta. Y nos encontramos en medio de una situación que no sabíamos por dónde iba a salir y que continúa sin saberse bien, ¿no? A pesar de que uno va a hoteles que ya no son los mismos, pero no son iguales, va uno a restaurantes que son los mismos, pero no son iguales. Eso crea un desconcierto, no solo teatral, sino incluso humano, que también puede influir en el teatro, pero que está bien si sirve para sacar conclusiones de eso. Por lo menos no tenemos tanta contaminación, aquí por lo menos en Madrid, y yo creo que la naturaleza nos lo está agradeciendo en parte. Han vuelto a aparecer pájaros y cosas que hacía tiempo que no veíamos. Ciertamente, y sobre todo cuando estábamos todos en nuestras casitas, ¿no? Ese silencio era fantástico. El silencio de la noche era extraordinario. Era de esas cosas que había que haber grabado en el corazón. En la mente está, ¿no? Ese silencio sepulcral, pero realmente maravilloso. Se escucha el silencio, lo cual es una práctica que en las ciudades está muy olvidada. Los actores me han dicho, normalmente cuando hablo con ellos, que ellos saben también
escuchar bastante el silencio, ya que lo mencionas, ¿no? Y se refieren a la lectura de una sala de teatro, ¿no? Cuando dicen, no, es que el público en Canarias, por ejemplo, es maravilloso. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo sabes? Si al final están callados viendo la obra. Pero dicen los actores que saben leer eso. Incluso supongo que ahora que si saben leer eso, sabrán leer un público de aforo reducido y con mascarilla también, ¿no? Bueno, ya lo de la mascarilla significa que no podemos saber su expresión cuál es, ¿no? Yo ayer estuve haciendo un recital en Castellón de la Plana de poemas con un barítono excelente. Bueno, no sabíamos cómo reaccionaba el público, porque lo veíamos con mascarilla y luego sí, aplaudía mucho en los poemas y aplaudía mucho en las canciones, pero era la única forma que podían exteriorizar, ¿no? Cuando eso ocurre, pues está muy bien. Yo creo, por lo visto ayer en Castellón y por otros recitales que he hecho, que es lo que he tenido en contacto con el público desde la pandemia, que la gente está ahora mucho más abierta a recibir, ¿no?, una serie de estímulos desde el escenario, seguramente porque el quitarnos la mascarilla y salir al escenario para ellos es un ejercicio de valor y es curioso que eso esté pasando, porque veo que están muchísimo más receptivos, lo cual es muy agradable. Bueno, en Canarias siempre han sido muy receptivos y efectivamente no es una leyenda que el público canario es muy receptivo y muy cariñoso, y es cierto, lo puedo decir tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, que son los lugares que yo más he visitado teatralmente. Eso no se puede decir de todo el resto de la península, porque en la península hay públicos y públicos. Entonces, pero como estamos hablando para los insulares, pues entonces voy a dejar el público peninsular a un lado en este momento. Vamos a quedarnos con lo nuestro, que encima como era bueno, yo me quedo con eso y tan panchos además. El mundo de las fruitis es muy divertido. Somos fruitis dulces y ricos y verdes vegetales. Vivimos en volcanes, somos muy amigos. Somos fruitis buenos y traviesos y alegres vegetales. Hola Yanara, ¿qué tal? Pues de maravilla, mi niño, súper feliz de la vida. Más feliz de lo que me tratan aquí, vamos, yo ya quiero que todo el rato estar en Canarias. Claro, bueno, pero es que te nos has ido. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, pero hombre, a veces en la vida hay que sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Sí. No se puede tener todo, hay que trabajar y si el trabajo está allí hay que ir allí. Pero bueno, yo siempre vengo a cumplir aquí lo que haga falta. ¿El proyecto Papaya lo construiste fuera, en Madrid? Estaba viviendo en aquel entonces en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, ahí con la lluvia. O sea, pasé del sol y del paraíso allí. Y ahí fue cuando empecé a tomar más en serio lo de hacer mis canciones. Digo, mira, ¿por qué no voy a hacer un disco y tal? Y justo el día que lo pensé y me acosté, fue súper loco, porque el siguiente día me levanto y miro el correo y tenía una propuesta de una discográfica, sin yo haber presentado nada. Y yo dije, mira, esto es una señal. Digo, Sí. Si el mundo me lo pone fácil, yo pongo el trabajo. Respecto a lo de tu raíz canaria, en algún concierto decías, yo no sé si en broma o en serio, presentabas una canción que todavía no se había publicado y decías, si alguien conoce a alguien de los Gofiones o de los Sabandeños, que me ayude porque me gustaría grabarla con ellos, ¿no? Sí. Y tocabas Ay Mujer, que al final, bueno, yo creo que se ha convertido en uno de tus grandes himnos, ¿no? Pero no hay nadie folclórico por ahí todavía. No, pero un poco la idea es curioso que me preguntes eso y me gusta porque, bueno, estuvimos en debate con mi productor que es argentino, cómo le explicas a un argentino, ¿no?, que viene de, bueno, él tiene mucha cultura musical, cómo le explica, digo, los sabandeños y los gofiones, yo quiero esto, quiero como si ahora tuviera a 20 tíos o 30 aquí cantando para mí. Y fue un poco la inspiración también de Vegeta, yo estuve varios años estudiando cine en el Politécnico, mientras tocaba con bandas, iba a la plaza y me gustaba ver la música folclórica súper bien ejecutada, con un pedazo de escenario, un sonido increíble, y digo yo, mira, algún día a lo mejor hago una canción con una intro así, Sí. y de ahí viene la intro que tipo Bohemian Rhapsody, pero en plan canario. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. ¿Y
¿Y cómo llevas eso? Que digo, a nivel mental, de decir, oye, un momentito, no sé si ves ahí un filón de que tu tema de raíz más canaria o más evidentemente canaria haya sido uno de los más aceptados. Sí, pero también es una mezcla. Mi madre estuvo muy malita, tuvo una enfermedad muy jodida y le daban como pocas posibilidades de mejorarse. De repente sacaron una medicina experimental, la probaron con ella y ahora está de puta madre. Y en ese momento duro que tuvimos en el hospital aquel, yo me acuerdo que estaba muy mal y la miré y se me ocurrió de repente, no sé, como que sentí algo que me removió el corazón. Y ahí entendí, por ejemplo, que a veces no siempre es una fórmula matemática, pero sí te das cuenta cuando haces las cosas de corazón. Yo creo que eso, quieras que no, se nota, independientemente que la gente tenga talento o no. Yo creo que si las cosas están bien hechas, con autenticidad llegó. Y salió un poco de eso, pero sí, es una inspiración entre folclore, la vida canaria, y pasar un momento duro para sentir, intentar transmitir eso. Pero claro, es una cosa tan bonita y tan impredecible. Tú nunca puedes saber que lo que tú haces va a funcionar o no y que va a transmitir, es imposible. ¿Cómo lleva el personaje Papaya que todo ese lado noctámbulo que tenía haya sido confinado de golpe? Ay, mujer, cada día estás más hermosa y yo no puedo ver. De repente llegas a la península y el problema que tiene la península es que tienes tantos estímulos, tanta sobreexcitación de todo, que pierdes mucho tiempo también. Y pierdes tiempo y te acomodas, porque si ves que te aplauden mucho, entonces tú dices, ¿para qué? Como que te relajas y no hay que olvidarse trabajar. Ahora me vino bien el tema del confinamiento para un poco parar el carro de tanta vida social que realmente a lo mejor 50% sí sale en trabajo y aporta, 50% pierdes tiempo, pierdes dinero y vale, que ganas contactos, pero eso no te asegura que esos contactos puedan ser útiles. Entonces he aprovechado un poco de parar y decir, a ver, ¿qué disco quiero hacer? Preguntarme, ¿no? De manera como más madura, como un artista más maduro en el sentido de que dice, mi primer disco fue hecho así a lo loco por sentimiento, a ver qué pasa. El segundo fue un poco para reafirmar la carrera y ahora el tercero más de ya sé cómo quiero que suene, es más pretencioso en ese sentido. Pero claro, eso tiene un peligro porque que algo sea pretencioso también a lo mejor puede perder la espontaneidad y la gracia que tenían los discos anteriores. Y en medio de esa encrucijada en la que estás del tercer disco, también te has puesto a buscar agua en Marte. Y creo que la has encontrado en forma de un proyecto que me encantaría que explicases porque va más allá de la publicación de lo que será ese tercer disco, de la publicación de tu primer libro también, de las papellerías, ¿no? Y pues a partir de ahí buscando muchísimos creadores a tu alrededor, ¿no? Lo que yo he aprendido en este tiempo y lo que yo puedo aportar con mi pequeña fama, pues quiero que la demás gente también lo aproveche. Y qué mejor manera de empezar editándome yo misma, si total, cuando editas de manera independiente tampoco hay mucha diferencia. Si lo editas tú, incluso te sale hasta mejor editarlo tú. Y el objetivo es un poco publicar libros, revistas, ahora vamos a publicar un chico que hace cómics, discos, y un poco es ir cogiendo de todo, incluso fotografía, todo lo que yo pueda más o menos, el dinero que he ahorrado, de lo que voy consiguiendo. Hay gente que también está dispuesta a también ayudar económicamente al proyecto a cambio de eso y somos como una gran familia. Lo veías también como una especie de puente entre Canarias y Madrid, es decir, claro, quieres ayudar a artistas canarios, por ¿no? supuesto. Y hacer ese recorrido que tú hiciste, ¿no? Exacto, es como dar ese puente que a mí a lo mejor me gustaría haber hecho y a lo mejor sin que la gente tenga que irse a Madrid, quizás pueden trabajar desde aquí, como son residentes, pueden viajar y sobre todo apoyar la isla en la que yo he echado falta mucho también en Fuerteventura, porque yo me crié ahí en la nada, eso sí que es Marte. Y yo lo único que quiero es ofrecer esa ayuda, que la gente presente su proyecto, que yo no soy nadie para juzgar si algo es bueno o no, yo no soy nadie para eso, pero si me emociona y yo puedo hacerlo, por seguro que lo voy a hacer. Has hecho algo que yo creo que los viejos lobos de los sellos discográficos y de las editoriales no harían ni de broma. Tú en comparecencias públicas aquí también dices, oye, háganme saber, mándenme cosas, si tienes algún proyecto creativo. Bueno, esto me recordaba incluso, salvando las distancias evidentemente, pero cuando los Beatles abrieron su sello, Apple dijeron algo parecido y les enterraron, ¿no? Qué con guay, propuestas, paso, ¿no? gracias. ¿Tú quieres que te entierren? Es el pelo. Sí. Tienes pelo un poco Beatle, ¿no? Pero a ti te da igual que te entierren con propuestas. Tú quieres hacer el esfuerzo de intentar escuchar a todo aquel que tenga algo que decir. Sí, por supuesto, y hombre, igual queda muy sobrado decirlo, pero creo que tengo una cosa en la vida, que yo no tengo grandes conocimientos sobre nada, pero sí que tengo una buena intuición y es lo que me ha ayudado a mí a ejercer mi carrera y a hacer buenos contactos en la vida y a crear todo este engranaje que es la música. Y si la cosa va bien, más dinero tendremos, más propuestas y más podemos abarcar. Y mientras más crezca, mejor. Ahora, tampoco quiero que esto se convierta en locura porque yo me dedico a hacer canciones.
no a gestionar cosas, pero sí el hacer canciones me ha obligado a gestionarme cosas y ese conocimiento es el que yo ahora quiero hacer en Agua en Marte. Pues me queda la sensación de que te hemos pillado en un punto chulo, ¿no? En esa mirada hacia el tercer disco que tú dices, ahora es cuando ya sea lo que quiero hacer, hombre. iniciando este proyecto de Agua en Marte. Así que encantado de formar parte de el altavoz para que tú lo cuentes y ahora lo que nos queda es ver los frutos que da. Así que esa será la próxima. Muchas gracias. Claro, Dios te oiga. Gracias. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Preparado para el año de Tomás Morales? Pues sí, porque es el año que viene ya queda poquito. O sea que los aniversarios hay que prepararlos con mucho tiempo de antelación, pero bueno, también las sorpresitas pueden ser interesantes. Hay muchos ojos puestos sobre qué se puede hacer para celebrarlo y también se han puesto muchos ojos sobre ti, ¿no? Porque, bueno, sabes que cuando se celebra alguien que no está entre nosotros, nos apoyamos en los expertos y tú has dedicado mucho tiempo de tu vida, ¿no? al estudio de Tomás Morales. ¿Por qué? Son muchos años ya, ¿eh? A ver, yo soy filólogo y bueno, la poesía además es pues mi modo de expresión desde el punto de vista literario, Sí. porque me dedico a escribir y tal. Eres poeta también. Claro, entonces... Parece que la palabra te daba miedo, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? Pero me da más miedo la palabra experto, que es verdad que se usa y demás, pero a mí me gusta más decir que soy un lector de Tomás Morales, por gusto, y ahí va la pregunta que tú me haces, ¿cómo empieza uno con esto? Bueno, pues no exactamente porque uno haya estudiado filología, sino porque antes de estudiar una carrera como esa ya uno leía poesía. Y no es difícil encontrar, o no era difícil encontrar a Tomás, que es uno de los grandes. Te fue fácil dar con Tomás, pero la pregunta es si a los lectores, digamos que no han ido desde la pasión como tú desde el principio, les resulta sencillo dar con Tomás y si ese puede ser uno de los retos justamente del año que viene en el centenario, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo, Tomás sigue teniendo ese halo de poeta conocido y reconocido. Y Tomás siempre ha sido en ese sentido un privilegiado. Un privilegiado no porque a lo mejor dijéramos, bueno, pues ha tenido suerte, sino porque es realmente un poeta importante. Ha pasado también con Galdós, que Sí. es un novelista bastante bien editado, pero siempre hay que sacar alguna novedad, porque siempre hay algo. Siempre que hay aniversarios es un buen momento. Sobre Galdós, incluso puede servirnos para prever cómo se puede trabajar el tema del centenario del fallecimiento de Tomás Morales. Empezábamos este 2020 ingenuos de nosotros pensando, este es el año de Galdós, no se va a hablar de otra cosa. Se está hablando de otra cosa, ¿no? Sí, pero, es cierto. pero me preguntaba si crees que la figura de Galdós más o menos ha podido trabajar bien y si hay lecciones aprendidas ahí para luego la figura de Tomás Morales y otras figuras que haya que reivindicar en el futuro. Sí, a ver, lo de Galdós ha sido un verdadero boom. A mí me alegra muchísimo porque Galdós, que es un autor muy conocido, muy respetado, muy querido en todo el mundo, se está poniendo en una coordenada muy interesante porque lo vamos viendo ahora en los periódicos, incluso con situaciones políticas actuales. Es decir, Galdós está actual y seguirá siendo actual. Quizá podría parecer que estoy minusvalorando a Tomás Morales. Evidentemente no es la misma dimensión, pero Tomás Morales no es un poeta desconocido en el mundo. No lo es para nada. Es decir, y esto viene del momento en el que él publicaba. Es decir, que ya ahí tenía un cierto reconocimiento. Y eso que publicó muy poco, por desgracia, ¿no? Falleció muy pronto. Y aún así se pudo construir ese mito, ¿no? Y eso es una de las grandezas de Tomás Morales, porque Galdós, y no estamos comparando, yo creo que estamos hablando de dos autores canarios que son importantes cada uno en su medida. Galdós tenía, bueno, pues una obra grande, grandiosa, pero es verdad, como tú dices, Tomás tenía una obra muy pequeñita, que podemos repasar un poquito cómo era. Bien, pero sin embargo, por esa pequeña obra inacabada, como su vida, porque murió con 36 años, fue reconocido en vida. Y eran evidentemente contemporáneos. ¿Se ha escrito algo de la relación entre Galdós y Tomás Morales? Está bien que me lo hayas comentado porque muchas veces lo pasamos por alto. A ver, Tomás era un grandísimo admirador de Pérez Galdós.
pero no solamente de su obra, sino de su proyección ideológica, de su pensamiento progresista. Se criaron en el mismo colegio de San Agustín, es decir, se estudiaron en el mismo colegio de San Agustín, uno antes y otro después, evidentemente. Pero el texto de epitafio hacia la muerte de Pérez Galdós lo escribió Tomás Morales, que hay que leerlo muy detenidamente porque está haciendo en ese poema una crítica a la sociedad del momento, una crítica tremenda, para salvar la figura del maestro, que como todos sabemos, bueno, murió ciego y denostado por ciertos sectores políticos y demás, ¿no? Y Tomás Morales, en ese epitafio, en esa ofrenda que le dedica, en el momento de su muerte, le hace una justicia tremenda. Esa carrera truncada que se nos arrebató por el fallecimiento tan temprano de Tomás Morales también incluye no solo la parte literaria, sino también la carrera política, ¿no? Estaba recién empezando en el Cabildo y bueno, uno piensa, jo, qué lujo tener a alguien tan metido en el mundo de la cultura en esos grados de política. Osvaldo, eso lo has vivido tú también, que has tenido tu parte política. ¿Qué se puede hacer? La gente de cultura, ¿hasta dónde pueden hacer cosas y hasta dónde pueden marcar sendas políticas que nos ilusionen? A ver, siempre se puede hacer, y siempre se puede hacer más de lo que se hace, eso lo tengo clarísimo. Hombre, que tenemos que pensar que haya una voluntad. Por ejemplo, con Pérez Galdós la ha habido. Es decir, llevamos prácticamente, pues eso, 2 o 3 años con ese bienio galdosiano, celebrando multitud de actos. Entonces, esa es la generosidad que tiene que tener la política, los políticos, para gestionar la cultura. Es decir, es continuar proyectos, implementar otros y seguir para adelante. Porque la cultura no se puede parar. Es decir, vivimos de cultura y con la cultura. All right. And action. Hablemos además de la obra de teatro que te trae o que te va a traer a Canarias. Sí. Se puede decir que tengo ante mí a Benito Pérez Galdós, ¿no? Bueno, es una recreación. En realidad no llegamos nunca a maquillarnos ni a ser Pérez Galdós. Jugamos un poco a ver realmente su relación en esas cartas perdidas de doña Emilia Pardo Bazán, que no se sabe las cartas de él bien si se quemaron, si desaparecieron o si aún están por ahí, ¿no? A lo mejor ahora en el inventario que están haciendo del Pazo de Meirás, pues salen las cartas, cualquiera sabe, ¿no? Ojalá que sea un milagro, efectivamente salga. Y bueno, se recrea a través de una serie de escenas que ha escrito muy bien Alfonso Zurro y que María José Goyanes y yo hacemos naturalmente en una edad que es posterior a la que tendrían doña Emilia y don Benito en el caso nuestro, ¿no? Pero, a ver, don Benito para mí ha sido un hombre muy especial. Yo leí los episodios nacionales cuando era muy joven, varias series. Es un novelista gigantesco, es una cosa que en Francia hubiese estado en todos los sellos de correos una vez al año, ¿no? Era un genio de la literatura, qué duda cabe. Y esa admiración, ese cariño, ¿cómo se traslada a tu representación? Bueno, uno abraza, entre comillas, el personaje de don Benito con un afecto especial, ¿no? Igual que yo supongo que María José hace con doña Emilia Pardo Bazán, y con esos amores literarios y al mismo tiempo apasionados, porque tuvieron un viaje por Alemania realmente muy jugoso. Debía ser fantástico poder irse en el túnel del tiempo y ver a don Benito y a doña Emilia paseando por el Rin en un barco con el volumen que tenía aquella señora y bueno, que abrumaba un poco, yo supongo, a don Benito, ¿no? Pero es un personaje fantástico, es un personaje extraordinario. En lo que creo que no decepciona Galdós enamorado es justamente en trasladar las palabras que nosotros imaginaríamos que tanto Emilia Pardo Bazán como Benito Pérez Galdós se dirían el uno a la otra y viceversa, estando enamorados, ¿no? Ahí hace falta un texto de altura y creo que se ha conseguido, ¿no? Sí, pero está trabajado también desde el humor, ¿eh? Hay naturalmente toda la peripecia literaria de él, todas las dificultades tanto para acceder a la academia de él como de ella, la furibunda campaña antieclesiástica que se hizo para que no le concedieran el Nobel, lo cual es vergonzoso para este país, y luego el propio funeral de don Benito cuando murió en 1920, pues bueno, la poca atención que le dedicaron sus coetáneos en aquel momento políticos, ¿no? Cosa que también se ha visto que este año tampoco es que se hayan rasgado las vestiduras, al menos en la península,
para la civilización. Haber tenido un personaje así es una bendición y ha nacido en Canarias y bendito sea por eso. Quiero también guardar un pequeño huequito para hablar de un libro, pero no de Galdós, un libro tuyo, Emilio, que además formaba parte de algo importante que nos llegaba a finales del año pasado, pero que digamos que este año comenzaba un poco con el recorrido que estaba teniendo el libro y como todo, pues son recorridos extraños, con muchos baches, como todo lo de este 2020. El tiempo heredado. Me ha gustado mucho, Emilio, aparte de lo mucho que tienes que contar sobre el teatro, pues que ahí pues te has sumado a esa ola que estamos teniendo todos de rendir cuentas con las desigualdades de género históricas y tú lo has tenido claro. En tu familia había que rendir un homenaje teatral empezando por las mujeres. Claro, es que han sido las más importantes en la familia. Los hombres tuvieron su importancia, pero las que realmente eran muy brillantes eran ellas. Tanto mi abuela como mi tía abuela, mi madre como mi tía Julia y mis hermanas, ¿no? ¿Sabe que yo quise, hace muchos años, cuando era joven, de soltera, ser actriz? ¿De verdad? ¿En serio? Actriz. Me parecía tan estupendo. Y hasta trabajé una vez de verdad, en un teatro de verdad. Quiero decir que, teniendo hombres a su lado en los matrimonios que fueron personas excelentes, como yo creo que como maridos e incluso como actores, pero claro, ellas tenían un brillo y una categoría especial. En la familia, curiosamente, ellas mantuvieron la economía familiar de sus respectivos hogares durante años y años, y aparte de su brillo artístico estaba su brillo personal, humano, ¿no? Bueno, dije, pues es el momento de rendirles homenaje, ¿no? Yo creo que se lo merecían y sobre todo se merecían una recopilación de datos de la familia que si no se iba a quedar muy perdida, bueno, que había que condensar en un libro. Ahora he presentado otro libro que se llama Actores en proceso, pero que ese ya cuenta un poco mi vida en el cine, ¿no? Mi vida en según qué rodajes de cine, y bueno, me aventuré otra vez a escribirlo porque era una liberación y durante este tiempo de pandemia lo corregí y está ahora ya camino de presentarse a una editorial. O sea que bueno, y a lo mejor escribo un tercero porque hay mucho material teatral que contar, no por la importancia que tiene uno, yo siempre me pongo desde fuera, porque yo creo que las cosas desde fuera es más bonito que verlas desde dentro. Las biografías son toda mentira, prácticamente una biografía siempre es un retrato de justificación, ¿no? Yo en este caso considero que hay que mirar un poco a los demás porque son los demás los que te miran a ti, entonces pues lo lógico es que tú le mires a los demás. Y yo cuento cosas en ese libro de cine, pero realmente cuento de los demás de cine y de cosas que me han pasado a mí, pero que son graciosas, no porque me hayan pasado a mí, sino sencillamente porque de hecho son graciosas las cosas que han pasado. Y porque había que estar ahí para vivirlo. Hay gente que decimos, oye, ese tiene un libro dentro, ¿no? Pues Emilio, yo estoy encantado de que tengas no uno, sino dos, tres, y los que vengan, y por supuesto muchas más obras de teatro. Siguiente parada, Benito Pérez Galdós, Galdós enamorado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un grandísimo abrazo para todas y para todos. Bueno, vamos a finalizar con una lectura de un poema, pero antes de eso quería hablar también de educación contigo, que sabes bastante y de hecho para mí ocupas una figura mitológica, porque digamos que tú eres uno de esos nombres detrás de esos libros que nunca sabíamos quiénes hacían, pero nos servían para construir. Has hecho o eres autor de libros de lengua y literatura de la editorial Anaya. ¿Cómo ves justamente eso? ¿Cómo se decide qué le toca, en este caso, leer y aprender y qué autores tienen que estudiar y de qué manera para estimular a los jóvenes en la lectura de esos autores? Y yo iría incluso más allá, en la curiosidad ante la vida, ¿no? Que al final eso es lo que tiene la gran literatura y la literatura iniciática, ¿no? Sí, esto es un tema apasionante. Nosotros teníamos un equipo de varios profesores que trabajábamos esos textos, pero es curioso cómo ese material no era para Canarias, era para todo el Estado español, paraguas de la editorial y para aquellos centros que lo quisieran poner y demás, ¿no? Hace ya tiempo de esto, ya son etapas más o menos superadas para mí. Pero cuando llegó la etapa del modernismo, que es de la que estamos hablando, porque Tomás Morales era un poeta modernista, ahí se plantea un pequeño dilema. Es indudable, y siempre lo hemos trabajado, lo recordarás tú y lo recuerda todo el mundo, que el gran maestro es Rubén Darío, que fue el maestro de Tomás Morales y que además le publicó a Tomás Morales 2 poemas en la revista que él dirigía en París, que era Mundial Magazine. Bien, primera lectura, Rubén Darío. La segunda lectura, yo peleé un poquito, pero no me costó demasiado, para poner un texto de Tomás Morales.
En ese periodo, que fueron 8 años en los que duró ese material, Tomás Morales fue leído por todos los estudiantes del Estado español y luego se llevó a América Latina, que optaron por ese material. Tengo el recuerdo de que de lo que estudiaba y te venía muy forzado, solo con 2 autores dije, me voy a comprar el libro y lo voy a leer por mi cuenta una vez finalizado el examen, ¿no? Lo ideal en realidad es que pasara con todos, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, con los libros, con el currículum y con cómo se dé también, con la parte del profesor, ¿no? Claro, y ahí está la clave, es decir, el profesorado es el que tiene la responsabilidad, pero además el poder, ¿no?, de influir en sus chicos y sus chicas para que ese gusanillo de leer algo, de la lectura, pues se te vaya introduciendo. Los tiempos no son iguales ahora que antes, es decir, ahora hay otras metodologías, evidentemente, y lo que hay que hacer, yo siempre lo digo, y con esto yo creo que lo zanjo, es decir, lo que hay que hacer es incentivar para la lectura, lo que hay que hacer es leer. Lo demás ya irá viniendo, y más hoy en día que tenemos Google, que si en un momento determinado estoy por la calle y no sé quién es y tengo un interés, hago así con el móvil, a ver quién es este, Tomás Morales, y me salta todo. Pero leer es otra cosa, y eso es lo que tenemos que fomentar, y los responsables, maravillosos responsables, gente entusiasta, son los profesores y las profesoras. Si te parece, Osvaldo, has traído ese libro, ¿no?, que tú formabas parte de esa edición. Estamos en el formato televisivo y podemos elegir, o tú puedes elegir, cómo meter el gusanillo de Tomás Morales a través del que creo que es tu poema favorito, uno de tus favoritos, ¿no? Sí, elijo uno. Los poemas del mar son 17 y esto es lo que lo llevó a él a la fama realmente. Todo lo demás vino después. Final. Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño, argonauta ilusorio de un país presentido, de alguna isla dorada de quimera o de sueño, oculta entre las sombras de lo desconocido. ¿Acaso un cargamento magnífico encerraba en su cala mi barco? Ni pregunté siquiera. Absorta, mi pupila las tinieblas sondaba, y hasta hube de olvidarme de clavar la bandera. Y llegó el viento norte, desapacible y rudo. El vigoroso esfuerzo de mi brazo desnudo logró tener un punto la fuerza del turbión. Para lograr el triunfo luché desesperado. Y cuando ya mi brazo desfalleció, cansado, una mano en la noche me arrebató el timón. Osvaldo, muchas gracias por ayudarnos a encontrar a Tomás, que sin duda muchos caminos nos llevarán a él en el mundo que viene. Un saludo, gracias. Muchas gracias, vale la pena leerlo. Gracias. Leer es ser más, es la posibilidad de dejar de ser tú, de comprender al otro. Leer a los demás es la única forma que tenemos de entendernos, de escuchar en silencio. Leer es asentir ante lo ajeno, es dejar que alguien entre en ti y entrar en otro alguien, e iluminarse mutuamente. Los libros reflejan nuestra luz, por eso este planeta está iluminado en el universo, porque hay gente que se negó a que la vida fuera solo esto, que se agarró con las manos a las palabras para no irse del todo, para dejar algo, para hacer de lo único de la existencia un sentir colectivo. Leer es echarle un pulso al odio, es viajar estando quieto, es construir sobre las ruinas del dolor, es un puente y un nido, es la posibilidad de ser mejores, de decir, leí, y por eso viví por 1000.